En nuestro primer tema de esta serie, hablamos sobre los primeros 3 pasos que ha tomado Jesús a través de su casa, el santuario. Vimos que Jesús primero vino a nuestro campamento con el fin de vivir una vida perfecta, sin pecado, para tejer un manto perfecto de justicia que pudiera ofrecerle a todo ser humano que jamás haya vivido. Luego Jesús se movió al atrio, por así decirlo, al altar del sacrificio, y allí el Padre colocó sobre él los pecados de todo el mundo. Y Jesús sufrió el castigo que le correspondía a todo ser humano que jamás haya vivido. Luego nos dimos cuenta que el Señor Jesucristo se despojó, se limpió de la muerte, saliendo del sepulcro, resucitando en el lavacro de la regeneración. Después que Jesús resucitó, pasó en esta tierra 40 días y luego ascendió al cielo, al lugar santo del santuario celestial, para desempeñar el 4º paso en el transcurso a través de su casa. ¿A qué fue Jesús al cielo? Bueno, el Señor Jesucristo fue al cielo para interceder por aquellos que reclaman personal e individualmente la vida y la muerte de Cristo Jesús. Es decir, no es suficiente que Jesús haya vivido una vida perfecta, tejido un manto de justicia y que Jesús haya cargado los pecados de toda la raza humana. Nosotros, para beneficiarnos, tenemos que reclamar individual y personalmente su vida y su muerte para nosotros. Permítame darles una ilustración de lo que quiero decir. Un par de ilustraciones. El Día de la Madre generalmente viene en el mes de mayo. Y los esposos, si son buenos esposos, invierten una suma de dinero para comprarle un regalo a su esposa de Día de la Madre, muy bien merecido, por cierto. Ahora, ¿cuánto le cuesta el regalo a la esposa? Nada. ¿Cuánto le cuesta el regalo al esposo? Bueno, depende de cuánto haya gastado, pero le costó, ¿verdad que sí? El esposo paga, pero la esposa recibe el regalo gratis. Ahora yo pregunto, ¿la esposa tiene la opción de rechazar el regalo si quiere? Si rechaza el regalo, no se beneficia con el regalo. Jesús, por su vida y su muerte, compró el regalo para toda la raza humana, pero nosotros tenemos la opción de rechazar o de recibir el regalo. Si lo rechazamos, no nos beneficiamos con lo que Jesús hizo, con su vida perfecta y con su muerte en la cruz del Calvario. Permítame darles otra ilustración. Quiero que se imaginen el dueño de un banco. Este dueño de este banco ve a todos los seres humanos que están endeudados y se compadece. Dice, me duele ver a todos estos seres humanos deprimidos, sufriendo, no pueden dormir por todas las deudas que tienen. Así que él decide hacer algo. Él dice, yo voy a depositar en un banco suficiente capital para pagar todas las deudas de todos los seres humanos en el planeta Tierra. Voy a pagar todas sus tarjetas de crédito, voy a pagar su hipoteca, voy a pagar sus préstamos educativos, voy a pagar todas sus tarjetas de almacenes de crédito, voy a pagar la cuota de su automóvil, voy a depositar suficiente dinero en el banco para pagar todas las deudas de todos los seres humanos. ¿Cuán larga creen ustedes que sería la cola? Yo creo que sería larguísima. Todo el mundo, no puedo creerlo, que en realidad este individuo deposite suficiente dinero en el banco para cancelar todas nuestras deudas.
Ahora, ¿de qué vale que el individuo deposite todo ese dinero en el banco si nadie lo sabe? Así que el dueño del banco dice, no solo voy a depositar el dinero, tengo que usar todos los medios de comunicación para anunciar a la gente que el dinero está en el banco. Así que a través de los medios, palabra de boca, televisión, radio, internet, teléfono, prensa, Facebook, Twitter, WhatsApp, comparte la noticia de que hay un banco que tiene suficiente capital para pagar todas las deudas de todos los seres humanos. No hay razón para quedar endeudado, pero hay una condición. Y es que cada persona tiene que manifestar tristeza y arrepentirse de haberse endeudado. Y tiene que confesar que hizo mal en endeudarse. Y tiene que tener confianza de que el dueño del banco en realidad va a cumplir lo que ha prometido hacer. Ahora, ¿cómo se aplica esto al ministerio de Jesús? Por su vida perfecta y su muerte en la cruz, el Señor Jesucristo depositó suficiente capital en el banco del cielo para salvar a todos los seres humanos. Su vida perfecta y su muerte son el capital. Jesús pagó para salvar a todos los seres humanos, pero solo los que vienen a Él y reclaman su vida a través del arrepentimiento, la confesión y la fe en Cristo se van a beneficiar con el capital que Jesús depositó en el banco. ¿Están entendiendo el punto? Ahora, quiero leerles una cita hermosa de la hermana White. Se encuentra en la matutina de hace varios años, Hijos e Hijas de Dios, página 24. Esta idea del banco no es algo que me surgió a mí, se lo plagié a la hermana White. Ahora escuchen lo que dice esta cita. Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante. ¿Qué ha prometido Jesús? ¿Ser qué? Tomar, ¿qué significa sustituto? Tomar nuestro lugar. Sigue diciendo, y no pasa por alto a nadie. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia. En el cielo sus méritos, es decir, los de Jesús, su abnegación y sacrificio propio se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las oraciones sinceras y humildes de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con las oraciones los méritos de su vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye al Hijo. ¡Qué cita tan extraordinaria! Un fondo inagotable en el banco celestial. Y cuando nosotros oramos, Cristo mezcla nuestras oraciones. Señor, estoy arrepentido por mi pecado. Señor, confieso que no merezco sino la muerte, pero yo creo que tú moriste en la cruz, viviste una vida perfecta. Por favor, toma tu manto de justicia, dámelo. Por favor, pon a tu cuenta mis pecados. Y entonces el Señor Jesucristo pone su justicia, pone su vida perfecta en lugar de nuestra vida y somos aceptos en el amado. ¡Qué glorioso! Vamos a anotar lo que dice la Biblia. Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1 y 2. Primera de Juan 2 y el versículo 1 y 2. Hermanos y hermanas, yo no tengo ningún derecho de comparecer ante el trono celestial porque yo soy pecador. Pero a través de los méritos de Cristo, quien es justo y perfecto, Él sí me puede representar. Dice allí en 1 Juan 2, 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el ¿qué? Muy importante eso. Nuestro abogado es el ¿qué? El justo. ¿Qué sucede? Cuando yo cometo pecado, yo oro al Señor, le digo, Señor, estoy arrepentido de mi pecado. Confieso que hice mal. Por favor, Señor Jesús,
toma tu vida perfecta, pónmela a mi cuenta. Toma tu muerte por el pecado y pónmela a mi cuenta. Yo soy acepto a través de Cristo porque Cristo es justo. Él puede presentar justicia perfecta, yo no la puedo presentar. Pero a través de Él, el Padre acepta la vida y la muerte de Cristo como si fuera mi vida, como si fuera mi muerte. Ustedes conocen este texto, Juan 3, 14 al 16. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora escuchen bien. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recuerdan Juan 3:16? Ahora sigamos leyendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para que qué? Para que todo aquel que en Él cree, que significa que en Él confía, que reclama su justicia, por así decirlo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Juan 3:16 es inclusivo y exclusivo. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? ¿Por cuántos hizo Jesús su obra? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero hay una condición, porque la segunda parte del versículo dice, para que todo aquel que en Él crea, el que reclama su vida perfecta, el que reclama su muerte por el pecado, ese individuo recibe ¿qué cosa? Recibe perdón, es acepto en el amado. Y Dios mira a esa persona como si nunca hubiera pecado, porque está mirando la justicia de Cristo, no la justicia del pecador. Ahora, yo mencioné algo que vino un hermano y me preguntó, me dijo, pastor, pero yo escuché que Cristo en la cruz perdonó los pecados de los seres humanos. ¿Saben cuando una persona recibe perdón? Es cuando la persona reclama lo que Cristo hizo, personal e individualmente. Vamos a leer algunos versículos, Hechos 2 y el versículo 38. Hechos 2 y el versículo 38. Y vamos a leerlos con cuidado, porque a veces cuando se hace esta pregunta, aún en iglesias adventistas, cuando yo pregunto, ¿perdonó Cristo los pecados de todos los pecadores en la cruz? Ah, sí, claro que sí, los perdonó. No, porque el perdón es individual. El perdón no es corpóreo de todo el mundo. El perdón es individual y personal y tiene condiciones. Vamos a leer Hechos 2 y el versículo 38. Este es el día del Pentecostés. El apóstol Pedro acaba de predicar un poderoso sermón y los que están presentes ahora vienen a Pedro y le dicen, bueno, qué lindo sermón, ¿ahora qué tenemos que hacer? Y fíjense lo que dijo Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese ¿qué? Entonces, ¿es individual, sí o no? Sí, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cuándo recibe una persona perdón? Según este versículo. ¿Cuando Cristo murió en la cruz? No. ¿Cuándo? Cuando la persona se arrepiente y se bautiza. Dice, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Noten Hechos 5 y el versículo 31. Otro texto, Hechos 5 y el versículo 31. Está hablando de la ascensión de Cristo al cielo. Y dice allí, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Ahora escuchen por qué Jesús fue al cielo. Para dar a Israel, ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿A qué fue Cristo al cielo? ¿Para dar qué cosa? Arrepentimiento y dar ¿qué más? Perdón. Pues si Jesús fue al cielo para dar perdón, no lo dio en la cruz. ¿Si están conmigo o no están conmigo? Hechos 10:43. Hechos 10 y el versículo 43. Dice, hablando de Jesús, y ya deben estar allí en Hechos, cerquita, dice en Hechos 10:43, de es decir, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, ¿qué va a pasar? Recibirán perdón de pecados por su nombre. Yo pregunto, ¿hay que arrepentirse para recibir perdón? ¿Bautizarse para recibir perdón? ¿Creer o confiar en Jesús para recibir perdón?
Sí, y ustedes conocen muy bien 1 Juan 1:9. Usa el sí condicional. ¿Saben lo que es un sí condicional? Hay un sí afirmativo y un sí condicional. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo es que se recibe el perdón? Cuando nos arrepentimos, creemos en Jesús y ¿qué? Y confesamos nuestros pecados, recibimos personal e individualmente perdón. Es decir, en ese momento, Cristo toma su vida y la pone a nuestra cuenta, toma su muerte y cuenta como si fuera nuestra muerte. En el momento del verdadero arrepentimiento. La hermana White tuvo una cita muy interesante, pero antes déjenme leerles Proverbios 28:13. Usted conoce este texto: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los ¿qué? El que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Ahora fíjense la cita de la hermana White. ¿Cuándo es que una persona recibe perdón o justificación? Perdón y justificación son la misma cosa, ¿ok? Justificación es la palabra teológica, pero una palabra más fácil de entender es perdón. Justificación y perdón es lo mismo. Escribió en el libro Fe y Obras, página 110, lo siguiente: es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente, ¿qué clase de pecador? El pecador, ¿qué significa penitente? Que está triste por el pecado, ¿verdad? Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y que obra su justificación. ¿Qué es lo que obra la justificación? La justicia de Cristo al pecador ¿qué? Penitente. Sigue escribiendo: no importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su Salvador personal. ¿Salvador qué? Individual, ¿verdad? Si cree en Jesús como su Salvador personal, está parado delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo. Imputada significa puesta a nuestra cuenta. Saca la plata del banco y quita nuestras deudas. Nosotros no lo hicimos, lo hace Él. Ahora fíjense esta otra cita. En el libro La Matutina de hace varios años, La fe por la cual vivo, página 109. La gracia de Cristo justifica. Recuerden que justifica es lo mismo que perdón. La gracia de Cristo justifica gratuitamente al pecador, sin mérito o reclamo de su parte. Ahora, yo le dije justificación y perdón es lo mismo. La hermana White lo va a decir ahora. La justificación es el perdón pleno y completo del pecado. Ahora escuchen esto: el mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por la fe, ¿cómo es la cosa? ¿El mismo momento cuándo? ¿Cuando Cristo murió en la cruz? No. El mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por la fe, recibe el perdón. Se le imputa la justicia de Cristo y ya no debe dudar en cuanto a la gracia perdonadora de Dios. Jesús contó una historia que ilustra esto de una forma espectacular. El hijo pródigo era un muchacho egoísta. Estaba cansado de las restricciones y leyes de la casa. Estoy cansado de que mi padre todo el tiempo dice: haz esto y haz lo otro. Quiero gozar la vida. Y le dijo al padre: dame mi parte de la herencia. Y el padre le dio la parte de la herencia. Como dice la historia, salió y disfrutó los placeres del pecado. Y créame, el pecado puede ser placentero, pero no dura mucho. El que dice que algunos pecados no son placenteros, algunos pecados son placenteros, pero son temporales. Y finalmente nos muerden, por así decirlo. Pero el muchacho sale y disfruta, tiene el dinero, amigos, y disfruta los placeres. Pero luego su vida tomó un giro desastroso y se dio cuenta de la insensatez de sus pasos. Y luego se acordó de cuán bueno era su padre
¿Sabe que el arrepentimiento no es algo que nos sale a nosotros? Dios da el arrepentimiento. El apóstol Pablo dijo en Romanos 2 y el versículo 4, la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y este muchacho dice, ay, qué bueno era mi padre. Yo estoy aquí compitiendo con los cerdos, por las algarrobas. ¿Hasta dónde he llegado? Y se empieza a pensar en el hogar. Ay, mi padre, qué bueno era. Yo pensaba que era malo, pero es más bueno. Y se arrepiente. ¿Quién le dio el arrepentimiento? El recuerdo del Padre. No es algo que nos sale a nosotros. Y él dice, voy a volver a la casa de mi padre. Le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Está diciendo que va a confesar su pecado, sí o no? ¿Y por qué lo va a confesar? ¿Porque está qué? Porque está arrepentido. Y ahora regresa a la casa y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Se ha arrepentido, ha confesado en su pecado y ha concebido de que su padre de pronto lo vaya lo vaya a perdonar y a recibir. ¿Cuándo le puso el padre su manto precioso al hijo pródigo? Cuando el hijo se arrepintió, confesó su pecado y regresó a la casa. En ese momento el padre lo cubrió con el manto de su perfecta justicia, por así decirlo. Pero no todo arrepentimiento es genuino. Algunas personas tienen lágrimas de cocodrilo. Se arrepienten es de las consecuencias del pecado y no del pecado mismo. Yo les doy una ilustración. Cuando era niño a veces peleaba con mis hermanas y mi papá me mostraba la correa y me decía, hijo, te voy a dar varios correazos por pelear con tus hermanas. ¿Sabe lo que yo le decía a mi papá? Decía, ay no papá, perdón. ¿Ustedes creen que yo estaba triste de haber peleado con mis hermanas? ¿Qué va? Estaba triste de que me iban a dar fuerte. Falso arrepentimiento, tristeza por las consecuencias y no porque el pecado llevó a Cristo Jesús a la cruz. Así de caro es el pecado. Cuando vemos el pecado por lo que le hizo a Jesús, vamos a querer dejar de pecar. No todo arrepentimiento es genuino. Ahora quiero leerles una cita del Espíritu y Profecía que se encuentra en Historia de la Redención, página 405, donde la hermana voy a explicar por qué Jesús fue al lugar santo, el cuarto paso en su obra a través del santuario. Dice, el rasgamiento del velo del templo, recuerdan que se desgarró de arriba abajo, demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no serían aceptados. El gran sacrificio ya había sido ofrecido y aceptado. Es decir, el sacrificio de Jesús, Jesús se ofreció, ya el Padre lo había aceptado. Y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal para dirigirla al celestial. Ahora escuchen, a donde Jesús entró por medio de su propia sangre. ¿Y por qué entró allá? Aquí viene la respuesta. Para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. ¿Sabe cuáles son los beneficios que ganó Cristo cuando estuvo en la tierra? Los beneficios son su vida perfecta y su muerte por el pecado. Esos son los beneficios. Y Jesús fue al cielo para recibir las oraciones de su pueblo arrepentido, confesando sus pecados, teniendo fe en Jesús, para Jesús entonces derramar sobre ellos los beneficios de su obra terrenal. Es decir, el perdón pleno y completo del pecado a través de Cristo Jesús. Ahora, desde la década de los años 50, en la iglesia adventista ha existido un debate entre los eruditos. Y es si el Señor Jesucristo terminó su obra expiatoria en la cruz. Hoy en día hay muchos teólogos en la iglesia que dicen que Cristo en la cruz terminó su obra expiatoria. En el cielo ya no hay expiación. En realidad, los que discuten de esta manera están discutiendo un asunto que ha sido hecho muy claro por el Espíritu de Profecía. Ahora escuchen lo que voy a decir.
La expiación la completó Cristo en la cruz como provisión, pero no completó la expiación como aplicación. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, cuando Cristo vivió su vida perfecta y murió por el pecado, ¿había provisión completa para que una persona se pueda salvar? Sí. Pero ¿quiénes son los que se salvan? Los que le reclaman y contratan a Jesús como intercesor. Es decir, la expiación terminó en lo que respecta la provisión, pero Jesús necesita aplicar la provisión a los que vienen arrepentidos a Él. Ahora escuchen lo que escribió el Espíritu de Profecía. Se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 479. Dice, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. ¿Qué es más importante? ¿La obra de Cristo en el lugar santo o la obra de Cristo y su muerte en la cruz? ¿Cuál de los dos es más importante? Ella está diciendo, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Ahora escuchen, con su muerte comenzó la obra como ¿qué? Provisión. Yo pregunto, ¿hay un manto perfecto disponible? ¿Hay una muerte por el pecado disponible? ¿Cómo no? Eso, en ese sentido, la provisión está completa. Pero ahora es necesario, ¿qué cosa? Aplicarlo a individuos que lo reclaman. Sigue diciendo, con su muerte comenzó la obra que después de su resurrección fue a completar en el cielo. No para vivir una vida perfecta de nuevo o para morir por el pecado en el cielo. Para aplicarlo a los que vienen a Él arrepentidos. Sigue diciendo, por la fe debemos entrar dentro del velo donde entró por nosotros como precursor Jesús. Debemos venir a Él para reclamar los beneficios de su obra expiatoria. ¿Le está quedando claro? Ahora yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿Su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección o su intercesión? La mayoría de los cristianos diría la cruz, la cruz, la cruz. Sí, la cruz es importante, vital. Sin eso no hay salvación. Pero sin su vida perfecta tampoco hay salvación, porque su sacrificio no hubiera sido acepto. Y Jesús, si vive una vida perfecta y muere por el pecado y queda muerto y no resucita en el lavacro, pues todo el mundo está perdido igual, porque nadie va a aplicar los beneficios de su obra expiatoria en la tierra. ¿Están entendiendo esto? El mundo cristiano es muy restringido en su visión de la salvación. Para ellos la cruz es todo. Y yo no digo que la cruz no sea importante. No, ojalá no se estén llevando esa impresión. La cruz es vital, pero su vida perfecta es vital. Su resurrección es vital. Porque como leímos en el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, dice que si Jesús no resucitó, todavía estamos en nuestros pecados. Porque fue al cielo para perdonar pecados, poniendo a nuestra cuenta lo que Él ganó mientras estuvo en la tierra. Ahora vamos al quinto paso. Al quinto paso de Jesús a través de su casa del santuario. Ahora, durante toda la dispensación cristiana, el Señor Jesucristo ha estado recibiendo clientes, por así decirlo. Gente que se arrepiente, confiesa sus pecados, tiene fe en que Jesús va a tomar su vida y su muerte y ponerlos a su cuenta. Y el Señor Jesucristo toma esos pecados, los perdona, y ahora ¿dónde coloca Jesús esos pecados? Los coloca en el santuario. Yo pregunto, ¿el pecado contamina? El pecado contamina. Así que si Jesús, cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, tenemos fe en Jesús, lo contratamos como nuestro intercesor, el Señor Jesucristo ahora toma esos pecados y los mete en el santuario. Yo pregunto, ¿el pecador queda limpio? Sí, el pecador queda limpio.
Pero ¿qué pasa con el santuario? El santuario se contamina. ¿Sí me están siguiendo o no? Porque el registro del pecado ¿está dónde? Está en el santuario. Y por lo tanto, en algún momento, ¿qué hay que hacer? Hay que purificar ¿el qué? El santuario. Y escuchen bien. Hay una doctrina que es única de la iglesia adventista del séptimo día, no la tiene ninguna otra iglesia. Y esa doctrina es el santuario, sí, pero es un aspecto específico del santuario. Y es que el juicio ocurre antes de la segunda venida de Jesús. Antes de cerrarse la puerta de la gracia, Cristo ahora va a purificar el santuario, va a sacar del santuario los pecados que entraron allá a través del arrepentimiento y la confesión y la fe en Cristo. Ahora va a sacar los pecados, va a purificar el santuario de los pecados de aquellos que fueron genuinos creyentes, que estaban en verdad tristes del pecado y no solo admitieron su pecado, sino que confesaron su pecado. El versículo clave que usaron los mileritas, hasta 2300 días. Y el santuario será ¿qué? Purificado. Daniel 8 y el versículo 14. Ahora la pregunta clave es, ¿cuáles son los pecados que Cristo durante el juicio va a sacar del santuario? Porque Él está examinando a cada persona en el proceso del juicio. Yo pregunto, ¿con quién empezó el Señor Jesucristo el juicio en 1844? ¿Con qué persona? Comenzó con Adán. La sierva de Dios dice, comenzando con los que primero vivieron en la tierra. Dice, Jesús juzga cada generación sucesiva, terminando con los que están vivos inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia. Es decir, el juicio se hace en orden cronológico. Y escuchen bien, los únicos que son juzgados antes de cerrarse la puerta de la gracia son los que alguna vez profesaron a Cristo como Salvador personal. Los impíos no. Los que no aceptaron a Cristo ni profesaron a Cristo, esos no son juzgados antes de la segunda venida. Solamente aquellas personas que en algún momento profesaron a Cristo como Salvador personal. ¿Y cuál es el propósito de ese juicio? El propósito de ese juicio es revelarle al universo, porque Dios ya sabe todas las cosas. Dios no necesita un juicio para saber quiénes fueron genuinos y quiénes no fueron genuinos, porque Dios sabe todas las cosas. ¿No es así que Dios sabe todas las cosas? Claro que sí, Dios no necesita el juicio, pero el universo no sabe. Así que Dios juzga a cada persona para demostrar si la persona en verdad se arrepintió, que su confesión no fueron lágrimas de cocodrilo y que su fe fue una fe genuina. Ahora yo pregunto, ¿cómo es que revela una persona que su fe fue genuina? Por el cambio de su vida, por sus obras. Las obras demuestran si nuestra fe es genuina o no. Hay un debate en cuanto a la fe y las obras en la iglesia. Nosotros no somos salvos por fe sola, ni somos salvos por obras solas, ni somos salvos por fe más obras, sino por una fe que obra. Porque una fe que no obra no es fe. Por eso en Hebreos 11, los héroes de la fe están haciendo algo. Por fe, Noé construyó. Por fe, Moisés salió. Por fe, Abel ofreció. Inclusive, imagínese a Abraham. Dios le dijo que Abraham iba a tener con Sara un hijo, teniendo 100 años. Abraham podría haber dicho, yo no funciono ni siquiera sexualmente ya. ¿Ni para qué? Pero tuvo relaciones sexuales con su esposa, pues él tenía 100 y ella 90. Imagínense ustedes, tuvo que hacer algo. No podía decir sencillamente, Señor, haz el milagro. No, tenía que poner su fe a obrar. La hermana White dice que la mayor evidencia de que una persona en realidad está convertida es el cambio de su vida. Somos salvos por gracia, a través de la fe, pero a través de una fe que ¿qué?
una fe que obra. Somos salvos por gracia a través de la fe, pero seremos juzgados por obras, porque las obras revelan si nuestra fe es genuina o no. Amén. La sierva de Dios escribió, Conflicto de los Siglos 4:55 y 4:56, una reforma en la vida es la única prueba de un verdadero arrepentimiento. Y luego habla de los que realmente se han convertido. Dice, amaban lo que antes aborrecían y aborrecían a los que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos no buscaban el adorno exterior del rizado de los cabellos, del ataviarse con joyas de oro o el de la compostura de vestidos, sino el oculto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía. Se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 252. Mientras los hombres moran en la tierra, se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del cielo. Es decir, ahora mismo el juicio está transcurriendo. No sabemos el nombre de la persona que ahorita está compareciendo ante el tribunal a través de sus registros. No lo sabemos. Pero la sierva de Dios dice, cada generación sucesiva de los que profesan haber reclamado a Jesús aparece delante del Señor, y finalmente termina con la última generación, con los que están vivos, y luego se cierra la puerta de la gracia y los vivos pasarán por el tiempo de angustia sin intercesor. Sigue diciendo la sierva del Señor, mientras los hombres moran todavía en la tierra, se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del cielo. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores. ¿Cuáles son los nombres que aparecen? ¿Todos sus qué? Sus profesos seguidores. Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo, y según sus hechos queda para siempre fijado el destino de cada uno. Ahora, ¿por qué razón Dios va a hacer un juicio para determinar o separar a los genuinos de los que no son genuinos? Sencillamente porque en la iglesia hay genuinos y hay aquellos que no son genuinos. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay trigo y cizaña? ¿Los que son cizaña profesan servir a Dios? Sí, claro. ¿En la iglesia hay peces buenos y peces que hieden? Sí, hay peces buenos y peces. La red del evangelio, el tirar la red es la predicación. Y cuando se tira la red y se trae la red a la playa, hay toda clase de animal marino. Y hay que hacer la separación en la playa. Ese es el juicio. En la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas. Sí, las fatuas profesan servir a Jesús. ¿Cómo no? Yo pregunto, en la sala matrimonial donde se va a realizar el matrimonio entre Cristo y su iglesia, ¿hay genuinos y hay falsos? Sí. ¿Ustedes recuerdan la parábola que contó Jesús del hombre que se metió a la boda sin el manto? ¿Recuerdan esa historia? Está en Mateo el capítulo 22. Yo pregunto, ¿eso está describiendo algo que pasa después de la segunda venida de Jesús? ¿Será que después de la segunda venida de Jesús están todos los creyentes allá en el cielo, y entonces ahora Jesús sale y dice, vamos a examinar a ver quién entró aquí para ver a quién devolvemos a la tierra? No. El examen de los mantos por el rey que sale a buscar, la palabra es theomai en griego, que significa escudriñar. Eso ocurre antes de la segunda venida de Jesús. Se examina el manto, es decir, cuando el nombre surge, se demuestra en el cielo si la persona tenía en verdad el manto de la justicia de Cristo o no. Yo pregunto, hay personas que dicen Señor, Señor, que Jesús va a decir nunca os conocí. Inclusive gente que hace milagros y da profecías y echa demonios.
Jesús va a decir, yo no los conozco a ustedes. En la iglesia hay lobos vestidos de oveja. Oh, claro que sí, Jesús lo dijo. Inclusive hay miembros del clero que la Biblia dice que se disfrazan como ángeles de luz. Sí. El apóstol Pablo dijo que hay personas que tienen apariencia de piedad, pero no tienen el poder de la piedad. Y ahora yo quiero preguntarles, una persona que ha recibido el perdón, ¿se le puede revocar el perdón? En el servicio diario se perdonaba. Dios sencillamente decía, bueno, acepto tu profesión de fe. Pero luego cuando se examina el caso, se sabe si la profesión fue genuina o no. ¿Recuerdan ustedes la historia de los dos deudores? Interesante esa historia. Había un individuo que le debía 10,000 talentos a su señor. Había desfalcado el dinero. Y el señor le dice, échenlo a la cárcel y quiten todo lo que tiene hasta que pague la deuda. Y este hombre clama y le dice, ay, por favor, dame tiempo que yo te pago. Y su amo le dice, ¿qué vas a estar pagando si no tienes ni siquiera dónde caerte muerto? Pero finalmente clamó tanto que el Señor le dijo, mira, voy a hacer algo. Como has clamado a mí, la deuda queda perdonada, te puedes ir. Wow, yo no tengo que pagar nada. No, porque clamaste a mí, arrepentido, queda perdonada la deuda. ¡Wow! Sale saltando de alegría. Y cuando sale por la puerta se encuentra un pobre que le debe 100 denarios. Es una deuda considerable, el equivalente de 100 días de trabajo, pero se podía pagar en cuotas. Y lo encuentra y le dice, págame lo que me debes. Y ahora clama a él como él clamó a su amo, a su señor. Le dice, por favor, dame tiempo que yo te pago. Y lo agarra por el cuello y lo empieza a ahorcar. Dice, págame ya. Pues resulta que los siervos del amo, del rey, fueron y le contaron al rey, fueron y le contaron al Señor. Esos son los ángeles que anotan nuestras obras en los libros celestiales. Y le dicen al rey, ¿sabe lo que hizo ese que le perdonaste una deuda que no podía pagar? Allá estaba ahorcando a uno. Porque no le pagaba 100 denarios. Y la Biblia dice que el Señor le dijo, tráigame a ese hombre para acá. Y le dijo, si yo te perdoné una deuda que tú no podías pagar, ¿cómo tú no podías perdonarle la deuda a uno que sí te la podía pagar? Y lo echó, le revocó el perdón y lo echó a la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Es decir, murió en la cárcel. Porque hubiera tenido que trabajar muchísimas vidas nada más para pagar esa deuda. Ese hombre tenía lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué él clamó a su amo? ¿Porque estaba triste de haber desfalcado el dinero? No. Clamó porque lo iban a echar a la cárcel. Y se demostró por la forma, por sus obras, por la forma como trató a sus semejantes. ¿Están entendiendo este asunto? Ahora, vamos al sexto paso. Cuando termine el juicio investigador, Cristo habrá sacado todos los pecados de los verdaderos penitentes, de los creyentes genuinos. Traerá todos esos pecados a la entrada del santuario celestial. Y va a haber alguien aquí en la tierra sobre el cual se le van a colocar todos esos pecados encima, como el originador, el perpetuador y el causante del pecado. ¿Cómo se llama ese? El Antiguo Testamento lo llama el macho cabrío Azazel, que es un símbolo de ¿quién? Que es un símbolo de Satanás. Ahora es interesante ver a dónde se presentaba este macho cabrío. Se presentaba en la puerta que dividía al atrio del lugar santo. Ahora, en el cielo no hay atrio, porque la obra del atrio la hizo Cristo aquí en la tierra. Cristo vivió en nuestro campamento en la tierra, murió en la tierra, resucitó en la tierra, es decir, la obra del campamento y el atrio la desempeñó aquí. Por eso en el cielo no hay atrio. Jesús entró al lugar santo.
En otras palabras, lo que estoy diciendo es que ahora Jesús viene a la puerta del lugar santo. ¿Y quién está en la tierra? Ahora está Satanás en la tierra. Y ahora todos los pecados que son purificados del santuario, dicho sea de paso, ya habían sido perdonados por la sangre. El macho cabrío Azazel no perdona los pecados. Ya la sangre del macho cabrío del Señor perdonó los pecados y purificó el santuario. El macho cabrío no purifica el santuario. El macho cabrío no perdona los pecados de los penitentes. Eso lo hizo la sangre de Cristo. Pero Satanás debe sufrir la pena final, porque él es el causante, el originador y perpetuador del pecado. En Levítico 16 y el versículo 7 dice que se presentaba el macho cabrío en la puerta del tabernáculo. Dice allí: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, en el atrio. ¿Dónde va a estar Satanás cuando se coloquen los pecados sobre él? En la tierra, exactamente. Y todos los pecados que entraron al santuario, de aquellos que se arrepintieron genuinamente, son sacados del santuario. Fíjense Levítico 16, 20 al 22. Levítico el capítulo 16 y el versículo 20 al 22. Dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar. Es decir, ya el santuario ha sido purificado. Antes de que la ceremonia de Azazel, ya el santuario ha sido purificado por la sangre del macho cabrío del Señor. Así que dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos. ¿De quién era símbolo Aarón o tipo Aarón? Era un tipo de Cristo Jesús, el verdadero sumo sacerdote. Así que dice: pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿A dónde lo mandaba? ¿A qué? Al desierto. Y luego dice en el versículo 22: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra ¿qué? A tierra inhabitada, un desierto inhabitado, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. En este momento el macho cabrío está vivo, pero es desterrado al desierto donde no hay habitantes. Yo pregunto: ¿cuándo es que se cumple esto? ¿Cuándo es que la tierra va a ser como un vasto desierto, desordenada y vacía, y el cielo no tendrá luz durante los 1000 años? ¿Habrá algún habitante aquí, además de Satanás y sus ángeles, durante los 1000 años? No. Es decir, el destierro del macho cabrío es el milenio del libro de Apocalipsis, el capítulo 20. Ahora, la gente a veces pregunta y dice, es que a veces la gente pregunta sin pensar mucho. Hay que pensar y luego entonces hablar. No hablar y luego entonces pensar, como hacía el apóstol Pedro, que siempre ponía la lengua en cuarta antes de poner el cerebro en primera. Y eso es medio peligroso, porque el carro no va a arrancar si lo ponen en cuarta primero. Pero dicen, la iglesia adventista dice que el pecado que nosotros confesamos, que lo mandamos al santuario y se contamina el santuario en el cielo. ¿Cómo es que un lugar tan santísimo puede estar contaminado? ¡Qué ridículo! ¿Y saben lo que yo hago? Yo sencillamente le hago a esa gente otra pregunta. Le digo, ¿cómo es que Jesús, un personaje tan santo y perfecto, haya cargado el pecado sobre sí mismo? Si un Salvador santo y puro y perfecto llevó sobre sí el pecado que no era de él, el santuario, por lo menos por un tiempo, puede llevar el pecado que no le pertenece al santuario hasta que se pueda poner sobre el que verdaderamente es culpable por el pecado. ¿Están entendiendo el punto? Ahora,
Permítanme mencionarles algo sobre el macho cabrío Azazel. Quiero leerles una cita. Es una cita que viene de la enciclopedia judaica. No es Biblia, es el concepto judío que existía. Ustedes recuerdan que en Génesis el capítulo 6 dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces todas las hijas de Dios eran feas. Sí, me dice que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces si no miraban a las hijas de Dios, las hijas de Dios eran feas. Había una diferencia entre las hijas de Dios y las hijas de los hombres. La enciclopedia judaica, la tradición judía, tiene una explicación de eso. Azazel, dice la enciclopedia judaica, se identifica en el libro de Enoc como el líder de los gigantes rebeldes que vivieron antes del diluvio. Le enseñó al hombre el arte de hacer guerra, de fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Y le enseñó a las mujeres el arte de seducir por medio de la ornamentación del cuerpo, el teñir del cabello, el pintarse el rostro y las cejas. Y también le enseñó al pueblo los secretos de la hechicería y corrompió sus costumbres, llevándolos a la iniquidad y a la impureza. Finalmente Dios le mandó al ángel Rafael que lo atara y encadenara a las rocas ásperas y escarpadas del Duduel, a donde ha de habitar en tinieblas totales hasta el gran día del juicio, cuando será echado al fuego para consumirse para siempre. Interesante. ¿Qué distinguía a las hijas de Dios de los hijos de los hombres? El adorno externo. Y algunos dicen, bueno, eso es Antiguo Testamento. Tanto Pedro como Pablo en el Nuevo Testamento dicen que el adorno no debe ser externo. El adorno debe ser interno. Y déjeme decir, no se aplica solo a las mujeres, sino a los hombres vanidosos también. Porque hoy en día los hombres también andan con collares y brazaletes y con el pelo encrespado. Hermanos y hermanas, el pueblo de Dios se manifiesta por la simplicidad. No significa que andamos destartalados, con el pelo todo desarreglado y así la ropa sin planchar. No, no, no. Nos arreglamos bien, nos peinamos bien, pero no somos ostentosos. ¿Entendieron este paso de Jesús? Ahora viene el último paso, el más glorioso de todos los pasos. Después que Jesús coloca los pecados sobre Azazel y Azazel sea desterrado a un mundo desordenado y vacío y sin luz, y después que sea destruido por el fuego, según Apocalipsis capítulo 20, entonces el Señor Jesucristo volverá al campamento. Ya no para venir a habitar por un rato con nosotros por 33 años, sino para habitar en nuestro medio por los siglos de la eternidad. Este diminuto, insignificante microbio de mundo, Dios podría colocar su jefatura en cualquier parte del universo, cualquiera de las miles de millones de galaxias, pero escogerá colocar su capital aquí, la capital del universo. La Nueva Jerusalén descenderá acá y tendremos a Dios con nosotros. Ahora fíjense este pasaje lindo, Apocalipsis 21 y el versículo 2 al 4. Apocalipsis 21 y el versículo 2 al 4. Después que Satanás y sus ángeles y los impíos sean destruidos en el fuego, Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice en Apocalipsis 21, 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres.
Recuerdan que en la primera venida dice, el verbo se hizo carne y tabernaculó entre nosotros, solo por 33 años, para que pudiera ganar los beneficios que nosotros necesitamos reclamar para salvarnos. Así que dice el versículo 3, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Imagínense eso, hermanos y hermanas. Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora esa ciudad se llama la Nueva Jerusalén. Pero saben que la Biblia dice que tendrá otro nombre. No solo la Nueva Jerusalén, tendrá otro nombre. Y ustedes dicen, ¿y qué nombre es ese? Vamos al libro de Ezequiel, nuestro último texto, Ezequiel 48 y el versículo 35. Ezequiel, el capítulo 48 y el versículo 35. Si ustedes leen los versículos anteriores, van a encontrar que se está describiendo la Nueva Jerusalén. En Ezequiel 40 al 48 hay una descripción de la ciudad, el templo, etc. Y luego dice en el versículo 35 del capítulo 48. ¿Están allí? Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá. O sea, pastor, ¿qué significa Jehová Samá? Ese nombre significa Jehová está allí. ¿Cómo se va a llamar la ciudad? Jehová está allí. Hermanos y hermanas, no nos enfoquemos en las cosas de este mundo, porque esas cosas van a pasar, todo lo vamos a perder. Nuestras casas, nuestros carros, nuestros 401ks, todo el dinero en el banco, la libertad, todo lo vamos a perder. ¿De qué vale que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? ¿De qué vale, mis queridos hermanos, que nosotros vivamos unos 60, 70, 80, 50 años aquí en esta tierra y perdamos la oportunidad de pasar la eternidad con nuestro querido Jesús en la Nueva Jerusalén, en un cielo nuevo y una tierra nueva a donde mora la justicia? Hermanos y hermanas, espero que hayan hecho su reservación, yo ya la hice, y que estemos todos algún día allí.